Arquitectura clásica romana. En la arquitectura romana tenemos tres grandes épocas, las cuales son Roma republicana, Roma del Alto Imperio y Roma del Bajo Imperio. Roma republicana, del año 509 al 27 a.C., resaltaba la función técnica y pragmatismo. A diferencia de la división puramente artística de los griegos, los romanos republicanos priorizaron la utilidad y construían para resolver necesidades concretas, defensas, abastecimientos de agua, transporte y administración. Como en la imagen se puede observar, el primer puente de Julio César. Una de las grandes hazañas de la ingeniería fue que se construyó en un tiempo récord de tan solo 10 días. Y las dimensiones que se estimaba que tenía eran entre 40 y 400 metros de largo y la altura era de 7 a 9 metros. El tipo de unión que se usó para el puente fueron los ensambles de madera y los clavos de metal. También tenía unas puntas de acero en la base para anclarse directamente hacia el río. El préstamo estético griego. Tomaron las órdenes arquitectónicas de los griegos, dórico, jónico y dórico, pero usaron principalmente como revestimiento decorativo para los exteriores, adaptando sus propias necesidades estructurales. Uno de esos ejemplos puede ser el Teatro de Pompeyo, en el cual ocurrió uno de los eventos más importantes para la historia de Roma, que fue el asesinato de Julio César. Se calcula que la capacidad que podría abarcar el teatro era entre los 10.000 y 20.000 espectadores. A diferencia de los teatros griegos, se excavaban en las laderas de las colinas. El teatro de Pompeya fue construido totalmente sobre una estructura extenta de arcos y bóvedas de hormigón y la piedra. Este diseño sirvió como modelo para los futuros teatros y para el propio Coliseo. A pesar que gran parte del teatro hoy en día ya no existe, se estima que mide de 150 metros a 160 metros de largo y entre 35 y 40 metros de altura. El hormigón romano fue una innovación técnica decisiva al elaborar con una mezcla de cal, arena, piedra y ceniza volcánica. Este material flotaba incluso bajo el agua, permitiendo levantar estructuras increíblemente sólidas. Una de estas estructuras que eran más usadas era el arco, perfeccionando el uso del arco medio heredado por los etruscos. Este los permitió sustituir las tradicionales vigas plantadas por las bóvedas de cañón, distribuyéndose el peso de forma eficiente para construir puentes y acueductos masivos. El Alto Imperio Romano ocurrió del año 27 a.C. al 192 después de Cristo. La ingeniería alcanzó su cima técnica con la construcción de gran número de cúpulas gigantescas, cuyo máximo exponente es la cúpula del Panteón de Agripa. En el centro exacto de la cúpula hay una abertura circular de 9 metros de diámetro, conocida como el óculo, única fuente de luz ilimitada todo el interior, creando un efecto místico, y para lograr esto tenía una geometría perfecta. La distancia desde el suelo hasta el punto más alto de la cúpula era de 43 metros exactamente, la misma medida que su diámetro interior de la base. Si colocabas una esfera perfecta dentro de él, tocaría el suelo y los bordes con precisión matemática. Para evitar que la cúpula colapsara por su propio peso, los romanos utilizaron materiales cada vez más ligeros a medida que subían los travertinos. En la base, luego en la tufa, los ladrillos y en la cima hubo piedra pómez. El pórtico del Panteón de Agripa es uno de los elementos arquitectónicos más fascinantes de la historia, no solo por su montabilidad clásica, sino por el contraste espacial y compositivo que genera en una enorme rotonda cilíndrica que tiene detrás. La propaganda imperial de la arquitectura se convirtió en una herramienta de comunicación visual del Estado. Los foros imperiales, los arcos de triunfo, los teatros estaban diseñados para exaltar la figura del emperador y transmitir el poder omnipresente a lo largo de Roma. Un ejemplo puede ser el Teatro Marcelo. Es una obra cumbre de la arquitectura romana iniciada por Julio César y finalizada por Augusto en el año 13 a.C. Fue el primer teatro permanente de piedra romana, capaz de albergar hasta 20.000 personas espectadores, y su diseño y fachada con arcos superpuestos sirvió como modelo directo para el Coliseo. El Bajo Imperio Romano ocurrió del año 192 después de Cristo al año 476 después de Cristo. Giganticismo y transición cristiana. Las proporciones se volvieron exageradamente grandes para imponer temor y autoridad en esa época convulsa. Con la Edicto Milán en el 313 después de Cristo y la posterior oficialización del cristianismo, la arquitectura romana dio un giro radical hacia la esfera sagrada cristiana. La Basílica Civil. Se descartó la forma del templo pagano
que antes servía como tribunal de justicia y centro de negocios, como la estructura idónea que alberga nuevas comunidades de creyentes. La Basílica de Magencio es el último y más monumental edificio civil construido en el Foro Romano, iniciado por el emperador Magencio en el año 308 d.C. y completado por Constantino tras recibir la batalla del puente de Milvio en el año 312 d.C. Representa el punto culminante de la ingeniería abovedada de la antigua Roma. Durante esta transición hubo una crisis y proyección de poder. En los medios de la crisis, la economía y las guerras civiles e invasiones, los emperadores utilizaron la arquitectura colosal como las murallas aurinas como fachada para proyectar una imagen de fuerza e inviolabilidad del imperio, ya que empezaba a perder el poder. Un ejemplo de esto es el ábside con estatua de Constantino. Esta se encontraba en un lugar céntrico. Debido a su gran tamaño, todos los romanos la podían ver, y esto evitaba para los romanos la pérdida del poder total contra el cristianismo. También se ve que está rodeada por un diseño abovedado, el cual era muy utilizado por los romanos durante esa era.